yo entendí que más allá del deporte, que si la escuela, que si la corrida con mi mamá, que si alto rendimiento, siempre es el cómo sí. El atletismo, oye, cortaste, pues te vale, ni modo, tienes que. Oye, ya me cansé, síguele. Y en una arquitectura. No he terminado, pues no te duermas, síguele. La vida es tan sabia. Yo empecé con una socia y por X o Y de la vida no duramos el año. Y yo le dudaba en si yo quedarme con la empresa o no. Y dije, es que yo me la voy a quedar. Necesito un proyecto de vida. No importa cuánto me cueste porque terminé comprando todo. Nunca he pedido dinero prestado nada, ni al banco ni papá. Y fue la única vez que le dije, hey, papá, ¿me ayudas? Creo que yo quiero este proyecto para mí. La vida privada es privada. O sea, te van a ver, mi papá en él. ¿Por qué te expones? Sí, Aquí sí, podemos. porque estás vulnerable y hay gente hay que gente la mala. es correcto, hay gente mala que se aprovecha de eso. Pues hola y bienvenidos a un capítulo más de Líderes Ocultos. Gracias por estar con nosotros, gracias por suscribirse a nuestro canal. Y hoy tenemos a una chica muy especial con nosotros. Bien chistoso porque yo no la conocía, pero mi familia sí la conocía. Resulta que era vecina de mis papás, ya le comenté la vez pasada, pero llegó acá por una colaboradora de nosotros para platicar una historia bien interesante. Lore, gracias por estar con nosotros. Lore Gámez, bienvenida. Gracias, al contrario, muy emocionada, me encanta y tengo que aceptar que por más que haga este tipo de cosas que me fascina hablar, ya todo el mundo lo sabe que me conoce, esta es la que estoy bien nerviosa porque toca temas que le he echado muchas ganas en no hablar. Entonces creo que ya entra una etapa de la vida en donde hay que platicarlas y pues vamos a ver qué tal. Excelente, miren, Lore, para mí, después de haber escuchado su historia de vida, es bien interesante. Les platico un poquito, tal vez la audiencia ya algunos la conocen, pero Lore viene de una familia, voy a llamarla de alto desempeño, desde sus papás. Ella, corredora, mi papá, lo platicaba con mi papá, que fueron sus vecinos y me decía, Lore, yo me acuerdo que corría, ¿no? Me decía mi papá, sí, le dije, y de alto desempeño. Entonces, yo que te comenté que hago triatlón y lo hago de alto desempeño, no tal vez a tu nivel como corriste, pero... No, yo creo que tú más. A veces cuando uno quiere ser de alto desempeño en la vida, tiene un precio. Uh-huh. Y no está bien, no está mal. El tema es si estás dispuesto a pagar el precio. Entonces, arrancaría preguntándote, platícanos un poquito de qué es esta vida de alto desempeño y cómo llegas a esta vida de alto desempeño para que la gente tenga contexto de cómo Lore es una chica de alto desempeño. Sí, pues en un resumen, como siempre digo, long story short, yo soy arquitecta con especialidad en diseño de interiores. También tengo una especialidad en Urban Planning and Design. Pero esa es mi vida actualmente. Mi vida, vamos a decir, prepandemia. Lore es una persona, pues tengo hermanos, amo a mis papás, mi grupo de amigas, pero siempre creo que fue una persona ante toda esta sociedad. Y el detrás de cámaras, pues es otra, ¿no? Que es lo que platicábamos ahora. Al inicio... yo crezco en una casa de alto desempeño en donde no nada más mi papá, pero mis dos abuelos están en el rubro de comunicación, que para muchos pudiera abrirse el panorama cuando hablamos de comunicación a muchas especialidades, pero mi papá en específico es medios, televisión. Entonces, yo no veía mucho a mi papá, porque yo llegaba pues chiquita, me dormía, no estaba mi papá, me despertaba y ya no estaba tampoco. Entonces yo decidí ver toda esta infancia. No me faltó papá, eso siempre lo tengo que decir, pero por alguna razón mi persona lo vio como algo positivo de él trabaja mucho. Fue tu modelo a seguir. Fue trabajo de mi mamá también mucho y por eso mi papá siempre le agradece a mi mamá el cómo nos inculcó él. No hubo falta de papá, sino al contrario, tu papá está trabajando para todos nosotros. Y yo sí tuve la bendición de ver un crecimiento en esquema familiar en todos los sentidos por este trabajo y por esta ausencia de como le podríamos llamar, de papá. Ahora, eso es el bebé.
En los teenage years, mi mamá es súper deportista. Mi mamá tiene un cohete en la... O sea, de verdad, si conoces a mi mamá, va a cumplir 60 ahorita en junio. Tú la ves y sí es de las que dicen, son hermanas. Pero no tanto por lo físico, que sí. Es por la energía. Exacto. O sea, ella me gana. Yo es mamá, señora, contrólese tantito. O sea, ella es deportista nata. Ella es de Sonora, de Obregón, y siempre la historia, no sé si les pasa que los papás siempre, pues yo cuando tenía tu edad, yo me iba corriendo a 45 grados a mi entrenamiento de 7 horas de atletismo. Y pues así empezó, con esas historias. Yo sí tengo un tema hormonal desde chica, en donde yo sí batallé mucho con mi cuerpo y con mi peso. Nunca lo había notado, pero yo tardé mucho en estirarme. En crecer, sí, el crecimiento. Crecí mucho, pero en estirarme, por no decir engordé, flaqueé, porque no tiene nada que ver. Entonces mi mamá, yo creo que hoy ya en esta edad, yo no lo vi como algo tajante ni algo dañino a mi niñez, ni mujer niña, sino me llevó a correr un día. Y yo a mis amigas les cuento de que mi mamá me sacó un día a Calzada del Valle. Me acuerdo perfecto de la escena y curiosamente es la calle donde vivo, de donde pasó esta escena ahorita, en mi departamento. Y yo tenía colgada por alguna razón una cajita de Paladares y mi mamá, vamos a correr. Y yo no corro. Estaba en básquet, pero esos que das 3 pasos, sí, o sea. Y me acuerdo de mi mamá gritando, córrele, muévete, no te pares, córrele. Yo es que me pican las piernas, tipo me pican, porque pues yo no estaba acostumbrada a tanto movimiento. De ahí, fast forward, básquet, soccer, atletismo, baile. Me salgo de baile para quedarme en soccer. Yo era delantera y a mí nada más, aviéntase la lora, y tipo me la aventaban. Y yo iba corriendo y mi coach de atletismo me dice, ¿no te gustaría ser velocista? Y yo, ¿qué es eso? O sea, no. Y mamá así de, ¿cómo? Sin querer queriendo. Y así, entonces me cambio a atletismo sin dejar básquet y soccer. Y mis coaches son los que terminan siendo mis coaches de nacionales, estatales, hasta carrera arquitectura. Órale. Entonces yo entraba en la uni. Entonces, cuando me migro a la uni, de por sí mis entrenadores pues eran los de Nuevo León. Yo tenía era una casa muy estricta por mamá, papá, de siempre hacer las cosas bien, pues por el trabajo de mi papá, en la escuela también, porque mi colegio era muy, muy exigente. Y aparte en el tema amigas, mis amigas todas se han estirado, todas estaban divinas, o sea, el grupito popular. Y aparte yo en tema familiar, esquema primos, yo fui la mujer de un lado, la familia, la más grande. Entonces, súmale ahora el tema deportivo. Entonces, yo sí creo que el tema deportivo me ayudó a balancear todas estas cosas, vamos a decir, emocionales, porque era donde no hay nada que pensar, solo córrele. Y es tú contra tu reloj. Acá yo era todo contra todos lados y a ver cómo le haces y pruebas, error, pero en atletismo es corre. No te jaló, ahora haz esto para que jale. Jale, sí, ir mejorando poco a poco. Sí. Entonces entras en todo este mundo de alto desempeño que el deporte te da, tu familia de alto desempeño, estudias arquitectura y dices, pues yo también voy a ser primero una arquitecta de alto desempeño y luego te conviertes en una empresaria de alto desempeño. ¿Cómo vas migrando? ¿Cómo te funciona y cómo te sirve todo este trasfondo de exigencia de alto desempeño para hacer lo que eres ahora, Lore? Fíjate que lo de ser arquitecta fue sin querer. Gracias a Dios voy encontrando mi nicho cada día más, porque uno nunca termina de encontrarse todavía en la vida, y creo que eso es algo muy personal. Creo que siempre te tienes que estar buscando, ¿no? Estar dentro de lo incómodo positivo. Entonces, cuando yo estoy en prepa, perdóname, último semestre hay una clase en particular que te dicen, sigue a tu profesionista. Y ya para eso yo iba a hacer leyes. Yo iba a estudiar leyes, porque yo quería hacer lo que hiciera mi papá sin salir en la tele. Y mi papá, bueno, pues vas a hacer política. Y yo, no, voy a ser abogada. Y mi papá, bueno, la verdad es que la habla no te falta, tienes toda la estructura, órale va. Y yo, perfecto, yo ya estaba decidida. Bueno, pero tiene que pasar 24 horas para hacer un reporte, más aparte no sé qué, yo es que tengo entrenamientos. No tengo tiempo, o sea, no hay manera. Yo de aquí de Prepa Tec Santa Catarina me tengo que ir a la uni todos los días a entrenar 4 horas y media. Si llego tarde por una correcta, entonces tipo, no. Y estaban remodelando mi casa, la casa de mis papás. Y el arquitecto Alfredo Bernal, que a la fecha yo me acuerdo cómo llegué a llorarle en mi primer semestre, no sé hacer una fachada, o sea, me acuerdo perfecto. Me impactó como una persona tan cuadrada, te quiero mucho, papi, pero tan cuadrada, el de que es que así lo quiero. Y en una servilleta, típica historia de arquitectos, si son reales, oigan, en una servilleta dibujaba la casita
Y tipo, ¿cómo va a ser la terraza? Tipo tal, cambiándole la idea a mi papá. Y mi papá no preguntó nada más, fue, bueno, confío en ti. Órale. Y mi papá es de esas personas de... Supo agarrar la idea de tu papá, plasmarla y influenciar a tu papá. De verdad, de ahí en adelante no batallaron nada con temas de que si presupuesto, que si el pago, que si tal. Mi papá feliz. se desentendió. Wow. Entonces, de ahí dije, yo quiero hacer esto. Y me atrevo a aceptar que cuando voy 2 años dentro de Baimura, yo todavía no sabía lo que estaba haciendo. Y eso siempre lo hablo en mis conferencias. Se vale entrarle sin pensar, que es frutos. Emprender, al final. No, sí, pero yo lo veo más como es frutos de este entrenamiento. Correcto. De síguele, no te frenes, no te pasa. Hay momentum, Correcto. hay velocidad. Dale, si te está yendo bien, no le pienses. Escucha para seguir, pero no le pienses tanto. Aviéntate. Sí. Entonces, ¿qué quiere pasar en estos 2 años de Baimura? Ganó premios internacionales en arquitectura, tengo un gran equipo, empiezo a crecer y de repente de mi local de 60 metros ya estoy buscando algo doble y digo, wow, ¿qué está pasando? Y luego pasa pandemia. Entonces yo empecé el 2018 formalmente, pasa pandemia y ahí es donde toda la historia cambia. Y ahí es cuando la gente que me pregunta ¿y te conviertes en esta? Y yo, es que fue después de pandemia. O sea, yo antes fluía en esquema deportivo, alto desempeño, rendimiento, tipo no te frenes, pero en pandemia pues todo te obliga a frenar. Y ahí es donde realmente mi chip cambió. ¿Y qué cambió en tu chip? Ahí entró como acá no le pensábamos, acá avanzábamos, corríamos. Acá tienes que ser más estratégico, más cuidadoso, más... Conmigo. Entonces, acá era viendo hacia afuera. O sea, lo que tú me estás diciendo es que tú ibas corriendo y no estabas parándote para ver si tú estabas bien. Exacto. Porque yo y pandemia te para y volteas a verte un poco para ver si tú estás bien y empiezas con problemas, ¿no? Sí. De hecho, que este es el breakthrough del tema que es difícil de hablar, pero bueno, ya no. Yo tengo la bendición, y yo sé que eso es un comentario no muy popular, pero para mí la pandemia es algo muy positivo en mi persona. Yo tuve la bendición de que Diosito me encerró dentro de una época muy difícil para que genuinamente me escuchara. No todo el mundo tiene la fortuna de pasar por, pues es una enfermedad, ¿verdad? Al final del día, pero tan estética como la mía, que me evitó realmente tener una enfermedad más grave. Que Entonces, si me permites compartirlo, al final te da alopecia, ¿sí me explico? Yo tengo, siempre lo tenemos porque es una enfermedad autoinmune. Todo el mundo tiene psoriasis, dermatitis, etcétera. Todo el mundo tiene tiroides, Hashimoto's, todo el mundo la tenemos. Pero hay unos que por genética, y justo le preguntaba a mi dermatóloga, que es la que me salvó la vida, de que cómo me recomiendas comunicarlo, porque aparte de que no había querido platicar de esto, es que desde ese momento ahorita la alopecia es como tratarte, gracias a Dios ya, un dolor de cabeza. Pero en aquel entonces para ti no había nada. En el mundo. Y tú estás encerrada en tu casa, llamémosle así, en una pandemia, te da alopecia y dices, Chihuahua, no me estaba escuchando a mí misma. De hecho, empezó en prepa. En prepa yo tenía... Yo sí estoy de que no van a ver eso, pero tenía un exnovio que era muy exigente. Entonces ahí empezó la alopecia areata, que es la que yo tengo, que luego se transformó a universal. Empieza aquí, luego en la primera zona, que son circulitos, que se transforma a universal o tal cuando ya se van juntando circulitos. Los circulitos se hacen se más. extiende, exactamente. Entonces empezó a mis 15, 16. Por exigencia. Por exigencia. Estrés, sí es estrés, porque la gente escribe estrés, sí es estrés, pero también es genética. Sí, se juntan dos cosas que hacen una bomba. Estrés emocional, eso es lo que acabo de aprender porque yo ahorita estoy en otro momento de vida físico, pero recuerden que un estrés físico, el cuerpo detecta de la misma manera un estrés físico, emocional o mental. O sea, si yo te pego, es estrés, al final, es el mismo día que si me estresa la película de miedo. Tu mente lo cataloga como un estrés. Exacto. Entonces yo tengo, pero siempre como que pues me pongo una gotita con el dermatólogo, que era el tío de mi dermatóloga, o de repente me sordeo y ya no pensaba en eso y se me tapaba, me salía aquí, se me tapaba y avanzo y en pandemia se me empiezan a juntar. Se te hace universal. Se me transforma universal. Entonces yo llego a un punto en donde yo doy clases en ciclo todavía, 10 años después, y yo tenía que dar clases con gorra. Porque yo tenía a mi mamá, siempre siendo bien chucha, me cosía en mi gorra extensiones de las de antes de clip. Me las cosía en la gorra, me ponía la gorra. Claro que aquí no se veía nada de pelo, pero tenía un chonguito chiquito.
Entonces yo seguía aparentando ante el mundo que yo fluía, que todo bien, Lore Gámez, todo perfecto. Sí tiene mucho que ver también la exigencia física que yo tenía. No tenía desorden alimenticio ni mucho menos, pero yo sí creo que tenía vigorexia. O sea, yo salía a la fiesta de 15, 16, 17, 18, 19, 20 y salía porque no faltaba yo tenía que balancear perfectamente lo social con mi relación que tenía en el momento con mi familia, con la arquitectura. Entonces yo me iba al antro y me levantaba a las 8 a correr 10 kilómetros. No es sano. O sea, y no te va a pasar nada si un día no vas. O sea, entonces, si no vas a correr o si no vas al antro, porque luego empieza a equilibrar, ¿va? Exactamente, cualquiera de los dos. Gracias por aclarar, porque me refería a los dos. Entonces, total, en pandemia trato todo. Insisto, estoy muy bendecida con la familia en la que me tocó estar y todo pasa por algo en la vida, porque esos papás tan demandantes y exigentes no solo es con nosotros o junto con nosotros, sus hijos, sino ante la vida. Entonces ¿y qué más vamos a tratar con Lore? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y qué? ¿Y cómo ayudamos a Lore? Y mis hermanos también. Entonces siempre fue un ambiente demasiado positivo en mi casa. ¿Cómo sí, no? Eso es bien interesante porque ese ambiente de alto rendimiento y competitivo, el trasfondo de bendición que tienes es el cómo sí. Sí. No había opción. O sea, yo tenía que volver a tener pelo. Pero yo tengo unos papás que... Mi papá es una persona demasiado de trabajarlo. O sea, que yo soy más lado de mi papá. Muy cuadrada, objetiva, paso 1, 2, 3, métrica. Mi mamá fluye con la energía. O sea, ella y lo que tu boca dice, tu cuerpo se la cree, y etcétera. Entonces, gracias a Dios. Entonces, yo primero trataba a todos los mejores doctores del mundo, con todos los medicamentos, sin importar dónde fuera, qué hora fuera. Nos mandaban a México, nos mandaban a Estados Unidos, porque no existía nada para la alopecia. O sea, no había nada. Tenían que importar un medicamento de no sé dónde. No preguntes, tómatelo. Y yo estaba hecha un palo. Porque es que eres celíaca. No te creas. Ahora no puedes comer carne roja. No te creas. 3 meses en puro líquido. No te creas. Ahora tipo tal. Entonces está hecho un palito, sin pelo. Imagínate mi papá verme y decir, yo no me entiendo qué está pasando. Entonces, obviamente eso afecta en la familia. Y es cuando digo, ¿sabes qué? Ya no quiero. O sea, espérame. Y la vida es tan sabia. Yo empecé con una socia y por X o Y de la vida no duramos el año. Y yo le dudaba en si yo quedarme con la empresa o no. Y dije, es que yo me la voy a quedar. Necesito un proyecto de vida. No importa cuánto me cueste porque terminé comprando todo. Nunca he pedido dinero prestado nada, ni al banco ni a papá. Y fue la única vez que le dije, hey, papá, ¿me ayudas? Creo que yo quiero este proyecto para mí. Y me agarré de mi trabajo. Me agarré de pandemia en donde yo decía, me invitaban a salir, porque estaba soltera, terminando la relación, a bodas, todo, y yo es que no quiero porque querías estar bien contigo mismo. No me siento bien. Imagínate verte en el espejo y ser tan femenina, pero el elemento principal de lo femenino no lo tienes. O sea, sí. ¿Cómo? Entonces yo me acuerdo con mi hermanita, que estaba muy chica todavía, le digo un día, de que güera, ¿me puedes tomar fotos y grabar? Y ella, ¿cómo? Y yo tomé fotos y grababa. Iba llegando de mi clase de ciclo y yo me grabé, o sea, con mi hermana me ayudó y me grabó unas historias que nunca había compartido y fue unas historias que grabé muy fuertes. Yo llorando, todavía no era lo de influencers. Acuérdate que en pandemia no había influencers, no había nada. Entonces yo me grabo y causó mucho impacto porque la gente wow, no sabíamos. Neta, te juro que a la fecha no he terminado de leer los mensajitos que me llegaban de gente que como ella me conoce o... No sabía que ella me conocía. Pero se sintieron identificadas con lo que estabas pasando. Sí, porque ahora, gracias a Dios, hoy es muy fácil decir todos pasamos por esto y todos compartimos mucho más en redes. Pero en ese momento yo lloraba y fue un tema con mi papá de lo que te decía ahorita. La vida privada es privada. O sea, te van a ver débil, no en plan de que control, sino de protección. Mi papá ¿por qué te expones? Sí, aquí porque estás vulnerable y hay gente que es correcto, hay gente mala que se aprovecha de eso. Y yo, ¿sabes qué? Creo que lo tengo que hacer. Lo subí a redes. Pero también hay gente que se beneficia de que empatice y que dice, oye, la entiendo y qué padre, si ella pudo, yo pudo. Y empieza a ser ejemplo. Me tardé 3 días en que me saliera pelo. Wow. Me quité todo. 3 días y yo ya tenía una capita de pelo blanco. Wow. 3 días que yo dije, esto, o sea... Fue hasta sanador. Sí, porque yo lo que sentí es que estaba viviendo una dualidad y un conflicto interno de estoy bien, papás, no se preocupen, tal, la gorra, pero yo no aceptaba, porque yo también a todo el mundo le decía, no pasa nada, no me estoy muriendo. Gracias a Dios, no es como que
no perdí el pelo por tratamiento de cáncer. Es algo demasiado estético. Hasta que con terapia, psicólogo y psiquiatras aprendí, ¿sabes qué? No, sí es lo peor que me está pasando a mí en la vida. Sé que no puedo compararme con alguien que está, nada. Pero yo tengo que aceptar que es mi realidad. Que estás en una crisis profunda y que hay que trabajarla. Exacto. Y lo comento, lo comunico y eso también ayuda. Y claro que tipo con los medicamentos, pero ya menos, ya súper puntuales y de ahí en adelante, te juro, con todo y la vida y sus trabas y demás, yo le digo, eso de que dicen, Dios le da sus batallas, sus guerras favoritas, siempre le digo a mi mamá, Dios, ya no quiero ser tu guerra favorita, por favor, porque yo ya pasé la mía, pero de verdad, pues mejor bendición. No, y yo estoy convencido, y yo he platicado mi historia, Lore, que a los que tenemos esa energía, ese alto desempeño, creo que Dios nos exige más porque nos dio esa energía y podemos ayudar a más gente y a más personas. Digo, no nos tocó elegirlo, pero iris what iris, nos tocó ese diseño, ¿no? Entonces, qué padre que llegas a esta crisis en el buen sentido. Sí, que mi cuerpo me avisó. Y que tú tienes esta introspección, te das cuenta que tenías una dualidad, conectas contigo mismo. ¿Y cómo sales? Porque me acuerdo que me contabas, yo salí como, en lugar de ser una arquitecta, salí como una empresaria arquitecta. Sí. Avanzo en pandemia, reestructuro todo porque tiempo había, gracias a Dios. Entonces decido ¿te acuerdas que ahorita te platicaba? Yo fluía con la vida. Entonces yo me cuestioné, sentándome a platicar mucho con mi papá, ahora sí, de ¿qué estoy haciendo? O sea, realmente mi papá ya, digo, a ver, pandemia ya fue hace mucho, pero mi papá este año cumplió 40 años desde la primera vez que salió en televisión. Entonces le digo, papá, yo no sé si, o sea, 30 años haciendo esto, es demasiado exigente, ¿para qué? Si es un gremio... Empezaste a cuestionar el para qué. Sí. Entonces, empezó pandemia y wow, me leíste la mente porque mi mamá siempre es el para qué y mi papá siempre es el por qué. Entonces, empecé a convivir siempre esas dos preguntas en mi cabeza, el para qué lo estoy haciendo y el por qué. Y el para quién no entra aquí, porque siempre es para mí primero. Sí perdí amistades en esta época, sí por decisión propia o no. Y las pocas personas que se quedaron en mi vida porque te pones muy difícil, o sea, porque no es justificación, pero tú no te entiendes, o sea, de verdad vas luchando por la vida tratando de encontrarte y te sientes mal, te invitan, quedas mal. Entonces, las personas que se quedaron me ayudaron también a decir, es que no tengo nada que perder. Y empiezo en esta fase y etapa de, por no decir... O sea, ahí dije... Sí, empezaste a aceptar iris what iris. Sí, entonces dije, ¿cómo es esta empresa? Y mi papá, eres arquitecta, y yo, no me gusta hacer casas. Y no me gusta trabajar este programa. Y luego, y yo es que, ¿sabes qué? A mí lo que me gusta es tipo siempre estar cambiando la metodología y tipo tal, y sin querer queriendo. Y yo entendí que a mí me dieron la oportunidad de tener mi empresa para ayudarle a los demás. Se escucha súper cheesy, yo sé, se escucha muy como... Ay, sí. Muy ahora cliché, me dirás ¿no? Que no quieres tú lucrar de... No, espérame, yo nunca estoy diciendo que no lo hago por dinero, en el sentido de... De generar valor. Al final es un valor que se genera. Por supuesto. Nadie viene a este mundo a no querer cobrar para diferentes razones. Hay quien lo hace a la negativa. Yo siento que sí lo hago, por supuesto, para mi propio beneficio, pero sobre todo para que yo pueda, cuando venga alguien de mi oficina que me diga, Lore, acabo de tener bebé, necesito un sueldo más grande. Si tú me das, yo te doy. Si no me exijo, no voy a poder ayudar. Y sí, la verdad es que sí. Yo escojo hoy por hoy también tener proyectos chiquitos que a lo mejor son un dolor de cabeza, pero es un emprendedor que tiene que empezar por algún lado. Y pues te voy a ayudar, porque a mí nadie me ayudó. Entonces le digo, papá, ¿sabes qué? Si quiero seguir con este tema, me está encantando Baimura, pero ya encontré qué es lo que me gusta. A mí me gusta administrar y coordinar un gran equipo de diseñadores y arquitectos para poder crear propuestas integrales de cómo... Y que hagan valor a los clientes. Yo entendí que más allá del deporte, que si la escuela, que si la corrida con mi mamá, que si alto rendimiento, siempre es el cómo sí. Porque cuando estás en deporte, te lastimas, pero hay partido de básquet, ¿cómo lo voy a hacer? El atletismo, oye, cortaste, estás triste, pues te vale, ni modo, tienes que... Oye, ya me cansé, síguele. Y lo mismo en arquitectura. No he terminado, pues no te duermas, síguele. Ahora, entonces, Lore, aprendí el cómo sí. Bien interesante porque tú lo has aprendido, yo creo que yo lo he aprendido, pero a mucha gente le cuesta y a la audiencia le puede costar llegar a ese cómo sí, porque de repente la resiliencia, ese dolor, hay gente que prefiere
dormirlo puede ser echándose al sofá o con drogas o con alcohol o con amigos o con redes sociales. Sí. ¿Qué consejo le das tú a la audiencia para que le vean valor al cómo sí? Porque ahí es donde está el tema, ¿no? Y tú lo estás haciendo en tus proyectos. ¿Cómo le estás haciendo para que tu equipo de trabajo viva en el cómo sí, como tú lo vives? Uno sí es la palabra contagiar. Contagiar. Inspirar y... ¿Cuál sería la tercera palabra correcta? Voy a tratar de ser muy inteligente con esto, pero la incomodidad. Incomodar a la gente siempre. Sí. Entonces, uno es, vamos a empezar de atrás para adelante, incomodar. Mi papá siempre me ha dicho, si algo está cómodo, algo está mal. Como los doctores jamás terminan de estudiar, porque yo como empresaria también debería de hacerlo. Para que nos quedemos todos en una oficina viviendo del día al día, pudiera. Oye, pero fíjate, no. estás dando, y para mí es el tip, es la perla que estoy aprendiendo de ti, Lore. Incomodar. Y fíjate cómo la sociedad va en reversa de eso. Ayer estaban anunciando que iban a quitarle clases a los niños por el mundial y por el calor. Y por el calor. No, man. O sea... Y yo voy con mi hijo a jugar soccer y de repente las mamás dicen, oiga, si va a haber entrenamiento, está haciendo mucho calor. Si va a haber entrenamiento, está lloviendo. ¿Cómo vas a incomodar a tus hijos y cómo van a aprender el cómo sí si no aprendemos a incomodarlos? Insisto que nosotros que vivimos la pandemia a cierta edad, porque no las generaciones, yo cumplo 35, pero las otras generaciones pues vivieron una pandemia muy diferente. Yo creo que nuestras edades de 30 para arriba, en donde la vida nos incomodó. Súmale que a mí me incomodó mi enfermedad y creo que yo tengo la bendición de la palabra incomodar en mi vida. Incomodar también en el que mi familia tuvo que pasar por muchas cosas internas, o sea, en privado, por el gremio de mi papá o por la situación, lo que tú quieras. Conflictos que te va tirando la vida. Yo no conozco un empresario que no pase con broncas, problemas, desafíos. Pero qué bendición. Y ahorita que me dices, ¿cómo le hace la gente? ¿Qué le recomendarías a la gente que no comprende todavía o que no puede vivir el cómo sí, va? Yo gracias a Dios tengo la bendición de que sí pasé sin pedirlo, pero ya muchos años después lo entendí. Ahora, ¿qué recomendaría yo? El cómo tener esta incomodidad es el ver, siempre preguntarte, insisto, pues algo muy cliché, pero ¿te ves neta 50 años haciendo esto? No bajándole la intensidad. O sea, a mi abuelo lo tuvieron que retirar. O sea, mi abuelo todavía en sus últimas iba a la oficina y se aparecía. O sea, ¿de qué estás hablando? Mi papá ha tratado de retirarse 3 veces y mi hermano, no te me retires todavía. O sea, yo conozco casos de gente mayor que si tú la quitas de hacer lo que más le gusta, muchos jubilados que literal se mueren. Pero ahora, tú me hiciste una pregunta muy valiosa cuando estábamos platicando en el Zoom que me dijiste, ¿y qué sacrificio? Es bien difícil ahora entender que debe haber un balance. Yo hoy a mis 34, te platiqué, estoy pasando por una transición un poco fuerte, personal. Ahorita lo voy a platicar, ahorita, porque ese punto para mí es bien importante. El que está tocando Lores, al final, me gustaría decir, sigues con el cómo sí, te reinventas, conectas contigo, pero luego vuelves a empezar otra carrera, ¿sí? Que inconscientemente te das cuenta ahorita, y voy a tomar el tema porque quiero darles un poquito de contexto a lo que va a platicar Lore. De repente se da cuenta, Chihuahua, no estaré cometiendo los mismos errores que estaba, porque sí me cuestioné, sí hice mi introspección, sigo viendo el cómo sí, pero de repente volví a correr de repente y vuelves a entrar en una crisis, pero con cierta madurez diferente. Sí. ¿Qué aprendes ahora en medio de esta crisis a diferencia de la pandemia, va? O sea, nunca vas a dejar de depender de los que tenemos la bendición y la suerte de tu familia. Yo entro también, estoy en un high point de la empresa, que de empresa se transforma a grupo, porque ahora son 2 empresas, tenemos diferentes especialidades, somos 30 porque me incluyo empleados, entonces todo va in picture bien. Entonces estoy repitiendo el patrón. Y solo voy contra reloj y Lore y tal, y Lore ahora hace falta tal. Entonces me dedico 100% a ser directora general de estas 2 empresas, viajando y demás. Hago un paso para atrás en el tema cara, en el tema día a día con clientes, pero bien estructurado y organizado. Entonces yo no le veo problema, los clientes están tranquilos.
Entonces me pongo muy cómoda en la posición en la que estoy, pero mi cuerpo me avisa por medio de ahora otro tema autoinmune, que es síncope vasovagal. ¿Qué significa eso? Yo tengo un punto para ponerlo con peras y manzanas en donde mi presión y o sea, yo me apago. Te apagas, sí, me dijiste. Yo me desmayo. Sí. Entonces, ya gracias a Dios cada vez menos, más controlado, pero el tema es que mi cuerpo no me avisa. De nuevo, es un tema, te llega el estrés. Sí, 100% estrés. Porque de nuevo, es bien interesante porque tal vez uno aprende, piensa que uno empieza maneja el estrés siempre, pero tal vez empiezas a hacer tu estrés en la parte laboral, pero luego, oye, pero te empieza a entrar un estrés de tu parte personal. Y yo que tengo hijos y de repente el estrés de la familia, así me explico. Entonces vuelves a entrar a temas de estrés que ahora en lugar de la alopecia ahora es un shutdown o te desmayas. Sí. Entonces se pone bien difícil porque tú quieres avanzar, tienes todas para avanzar, pero tu cuerpo realmente se apaga. Y random, o sea, no es como que, bueno, ya sé que si hago esto no, o sea, era como que se va juntando, el cuerpo te la va juntando y no te avisaba, te dice, ahorita necesito desconectarme. ¿Qué hago diferente a comparación del bloque 1 de tu crisis? Voy a llamar tus dos grandes tormentas perfectas. Empiezo a una pausa total y empiezo ahora sí a ayudarme, a acompañarme con doctores, psiquiatras, psicólogos, en donde les explico, es que no es el trabajo porque ya lo dejé. Gracias a Dios, para este punto puedo decir que quiero mucho a mi gente, a mi equipo, porque me entienden y yo soy bien verbal. O sea, oigan, hoy no es mi día, please, ténganme paciencia, aquí estoy, pero please, hoy, sorry, o oigan, hoy no voy a la oficina. Confío mucho en ellos y saben que soy una persona muy, pues si algo es por algo, ¿no? Entonces me hago para atrás y digo, creo que esto es emocional todavía. Entonces empiezo ahora ¿qué estoy dejando de hacer por cumplir mi meta y objetivo profesional? En otros ámbitos. Y empiezo a estudiar cuál es tu mayor miedo en la vida, Lore. Siempre cuando entras con una doctora, ¿qué es lo peor que pueda pasar? ¿Y yo en qué? O sea, ¿en cuál? O sea, ¿en qué ámbito? Es en todo. Y yo, literal, siempre digo, mi mayor miedo en la vida es no llegar a cumplir mi máximo potencial. Y se me preguntan, ¿en qué? Y yo no sé, en todo. Porque soy... Y sientes que tal vez ciertas esferas, como puede ser la familiar, la personal, no estás llegando a lo que estás llegando profesional. Exacto. Pero pero es porque tienes ese DNA de vivir a tu máximo potencial. Alto rendimiento, siempre como sí, todo se puede, llega a un balance. Entonces, no es bajar el trabajo, es seguir encontrando maneras de delegar, de compartir, porque a mí no me gusta la palabra delegar porque se entiende como que te comparto para que por si te gusta, te lo cedo. Y ceder, no es delegar, es te lo suelto. Y te acompaño si tú quieres. Ese es en el tema profesional. En el tema amistad, yo ya descubrí que entre tu círculo más cercano es chiquito y está bien. No pasa nada. Yo comparaba mucho con mis exnovios o mis exnovios de que los hombres siempre tienen o mi hermano, que es el grupito 1, el grupito 2, el grupito 3, los hombres de que el grupito 1 tiene 20 amigos y yo... ¿Cómo? ¿Cómo que desde bebés son? Bueno, en mi caso no fue así. En mi caso porque me separé en la enfermedad, porque la pandemia o porque en carrera o porque tal, yo migré de amistades y yo me siento muy a gusto con el grupo de amigas cercanos y amigos que tengo ahorita y estoy contenta. Estás tocando un tema bien importante que a veces no entienden los jóvenes y que bueno que compartes. Creo que los grupos de amigos tenemos que entender que son por temporadas. Hay temporadas de vida. O sea, hay una donde era relajo, esos eran tus amigos, no pasa nada. Y ahorita puede ser, estás emprendiendo, pues mejor júntate con ese grupo y te vas a estar bien ahí, pero no podemos casarnos porque cada uno tiene su temporada y sus etapas, ¿no? Por supuesto, o sea, y luego no comprendemos que al tratar de forzar una amistad, deja todo el daño interno que nos hacemos a la otra persona. Porque siempre nos estamos comparando, porque así es la vida, somos seres humanos. Entonces, si ella ya es mamá con bebés y yo no, aunque yo diga, yo no quiero bebés, no, sí vas a querer, pero ahorita no es tu momento. No vas a dejar que la vida fluya tanto. Ahora, yo no me refiero a que no puedas ser amiga de mamás con bebés, no, para nada. Tú no estás en esa etapa. Pero hay personas que no pueden compaginar en la misma etapa. Yo sí, pero escojo cuándo, cómo y dónde y con quién. Porque si hay personas en ese momento, y te estoy poniendo ese ejemplo, ¿no? Pero que son muy
muy extremistas. Y hay otras como mi cuñada. Mi cuñada no, mi cuñada está en esa etapa, pero ella fluye y sigue siendo ella. Entonces, creo que eso es muy importante la amistad. Por el otro lado, la familia. En el tema de la familia, me siento en una etapa en donde salí a vivir sola en mi departamento y fue lo mejor que pudo haber pasado porque me acerqué con mi familia. Fue un momento también duro porque cuando yo estaba en proceso de transición personal, pues la gente no lo dice, nadie te avisa que si tú eres la última en casarte, si pega, por más que no te importe, porque ¿cómo te va a afectar el que tus hermanos estén casados? No, para nada, pero te pega de alguna otra manera. Sí, porque es parte también posiblemente de los sueños o logros que quieres tener en tu vida, ¿va? Aunque lo tengas ahí en otra etapa, dices, ahorita no es, pero dices, pero ¿será o no será? Y ya vi, sí me gustó y empiezas a cuestionarte, ¿no? Y más si tú eres la primera que se esperaba que fuera así. Yo nunca, pero ahora viendo hacia atrás digo, a mí no me, ya sé cómo se va a escuchar, pero a mí no me entrenaron para ser la primera, ahorita que me doy cuenta. A mí me entrenaron para siempre seguir mis sueños, para darle para adelante, muévete, ¿qué más hacemos, Lore? ¿Cómo te ayudamos para que, wow, la arquitecta? Y claro, para lo negativo también. El prueba y error, porque pues también soy la primera en el ámbito social, personal, relaciones. Entonces, con los otros hermanos, la vida es un poquito... tendrán otros temas los hermanos del medio y los hermanos pero tal pequeños. vez no han sido tan exigentes o tanta expectativa. Sí, pero de otra cosa. Sí, es correcto. No es tan particular del casarte. Por ejemplo, mi hermano es el del medio, el único hombre. Él tendrá sus propios demons internos y se llama igual que mi papá. Pero el mío creo que fue hasta que dije, yo siempre me decía a mí misma, no importa, es que yo todavía no me quiero casar, estoy trabajando. De verdad me la creo y de verdad lo siento. Pero regresamos a lo de mi mamá, o sea, no nos lances eso a la vida. Bueno, ya transfórmate en otra fase. Entonces, a lo mejor eso es lo que mi cuerpo ahorita dice, a ver. Ahorita estás en otra introspección. Sí, que no significa me quiero casar mañana, no, pero es el más regresa al núcleo. Pero interesante, has sido una persona de alto desempeño que logra muchas cosas, que ve el cómo sí. ¿Dónde ves a Lore en 10 años? Me encanta. Sí, Baimura es internacional, sí, por proyecto, no por corporativo en el sentido de no tengo oficinas en Estados Unidos o en otro país. Me encantaría así hacerlo, tenerlo ya decretado, hecho está, en 10 años. Sí quisiera tener una oficina en Europa, una en Estados Unidos y una aquí en Monterrey, con oficinas secundarias a lo mejor. Me encantaría crecer las 2 empresas un poquito más para Sofía Milán, a ver cómo puedo extenderme un poquito más en ese tema, en el tema profesional. En el tema, sí quiero ya estar con mi familia en 10 años. Y ¿cómo te ves? ¿Casada, con hijos? Sí, los alto dos. Desempeño. Casada, con hijos y siempre trabajando porque, y es lo que mucho le platico a mi cuñada, que ella es una mamá súper entregada a mis 2 sobrinos que amo y adoro, pero siempre le digo, tiene mi sangre tu hija, o sea, ella va a querer verte trabajar en lo que tú quieras, que porque si vende collares, que si modela, que si entra conmigo en la tienda, le digo, tú sí, eres ejemplo. Exacto. Entonces, en el tema familiar, sí, por supuesto, con mi familia, con hijos y ojalá con mis papás todavía por muchos años. Y sí necesito encontrar otro motivo de vida de aquí a 10 años. O sea, que es lo que... Por algo pasan las cosas, pero cuando me mandaste el cuestionario de preguntas para aquí como generales, yo decía, wow, como que ¿será que es momento de empezar a ayudar a alguien más desde mi experiencia ahora personal? Que siempre le he dudado porque no he querido caer con a veces no sé si te pasa, pero la gente que habla mucho de su experiencia traumática, no muchos se les entiende como, estoy segura que quisieran que se transmitiera el mensaje. Muchos lo hacen como por tema personal, como para sanarse, que está bien, pero yo por eso no lo hablé por muchos años. Yo no me sentía porque no estás preparada. Exacto. A ver, yo también te puedo decir que tengo una historia muy compleja y no la hablé por muchos años hasta que yo dije, yo tengo que estar bien para que lo comparta de una manera que sirva. Porque si no, nomás te estás automotivando o ¿cómo dices? Sanando todavía, ¿no? Sí, que sanarte no está mal, pero hay otros métodos. O yo también tenía el miedo en volver a caer. Porque una conferencia causa estrés. Y si digo un método de doctor mal, o sea, la alopecia que me dio a mí, estoy segura que no es la misma de ahorita. Los medicamentos que a mí me tocaron no es la misma de ahorita. Entonces, yo no sé si estoy diciendo algo equivocado y el típico,
Pero te recomiendo que lo consultes con tu doctor. A ver, no, espérate, te estoy preguntando a ti, Lore. Entonces, fíjate, Lore, de los grandes aprendizajes que me estoy quedando de tu plática es que siempre has sido como sí, pero has ido descubriendo que tienes que equilibrar y tienes que ver el cómo sí en diferentes esferas de tu vida y lo has ido descubriendo tal vez a la dura, a golpes, ¿no? Sí. Pero qué padre que tú dices, oye, la Lore de 10 años va a seguir siendo como sí, de alto desempeño, pero en todos los ámbitos de tu vida y estás trabajando en eso y es un trabajo que nunca se acaba. Eso es lo que estoy aprendiendo. Ahora, ¿qué consejo tú le darías a la Lore ahorita, a la Lore de hace 10 años? Ay, no, bueno, a ver, así tenía 25, me la pasé brutal, no cambiaría mis 25 por nada del mundo, pero ahora que lo pienso es disfruta más tu casa. Disfruta otras esferas. Sí, porque ahí creo que los 25, la esfera principal era sociedad. Todo. Sí, lo social, es correcto. Sí, ahí era la principal, que no está mal, es lógico, se espera eso de los 25. Pero disfruta lo demás también. Sí, no te cierres a una sola pata. Sí. Fíjate que yo en mis pláticas les digo que los seres humanos tenemos que ser como arañas porque si toda tu vida depende de una sola pata, lo social, se te rompe eso, sí. No hay manera que te pares. Sí, por supuesto. Yo me hubiera encantado empezar un poquito. A ver, no, los 25 ya había empezado Baimura porque estamos por cumplir este año 10 años, pero no sé, creo que lo que hablábamos al principio, no me voy a meter mucho en este tema, pero hay que aceptar que cuando eres hombre y mujer en ciertos gremios, te tardas un poquito más en llegar. Llegas, te lo digo yo. Sí, pero te tardas un poquito más. Y más si eres una persona con mucho ego, como el mío, de no, yo puedo sola, a mí nadie me ayuda. Que ya estoy aprendiendo a ceder ese tema también. Se vale pedir ayuda, no te hace menos. Pero me hubiera encantado aprender a saber eso a los 25. Uh-huh. El poder haber pedido ayuda desde un poquito antes por saber que venía un bien mayor. O sea, porque yo pensaba mucho en mí, yo sola puedo hacer mi empresa para contratar, para todo lo que te acabo de decir, pero que si hubiera pedido ayuda antes, a lo mejor tendría más para compartir ahorita. ¿Me explico? Entonces, sí. A los 25, ese sería mi recomendación. Desarrollar más ámbitos, más esferas de tu vida. Oye, últimas 2 preguntas que te tengo, Lore. Una es, has hablado mucho que Dios te ha lanzado. ¿Cómo crees que juega Dios para una persona de alto desempeño como tú o como yo, que siempre estamos buscando el cómo sí, de repente no queremos ayuda y hasta creo que a veces a Dios ni le queremos hacer caso porque vamos por nuestro camino? ¿Cómo ha jugado Dios? Porque dices, me bendijo con esto, me dio esto. ¿Cómo ha jugado Dios en tu vida? ¿Y cómo crees que va a jugar para adelante contigo? Yo sí soy fiel creyente que cada quien conoce a su Dios, ¿no? Entonces, mi Dios no es el mismo de mi mamá. Mi mamá se iba al Santísimo, mi mamá se iba a misa, yo no, pero yo tengo mis momentos con Dios. Con Dios. Tu relación única y auténtica con Él. Sí, entonces... De tu propia manera, cada quien se relaciona con Él. Y a veces son angelito, a veces es virgencita, cambia, pero es saber que la vida está escrita para ti. Que la mayoría de las personas que tratamos por lo menos de hacer el bien, a como se pueda, porque no todos los días se puede, uh-huh. O se quiere, o como le quieran decir, tu vida va a estar bien. O sea, lo que está escrito para ti ya va a pasar. Ahora, en el camino existe lo que le llaman el libre albedrío. Entonces, tú escoges como qué tan rápido, qué tan lento, si te desvías o no te desvías, que creo que a mí me pasó esto. Yo me he ido desviando. Entonces, en ese desvíos, me olvido un poquito de Dios, lo acepto, pero tengo esta bendición, a lo mejor y porque mi mamá porque mi mamá es de pedir mucho, entonces, mi mamá me las manda y aparece Diosito y me bendice para regresarme al camino. Entonces, ¿cómo veo yo mi relación con Dios en este tema? Pues así. Dios te da el propósito, uh-huh. Y tú vas escribiendo tu camino, pero te da la guía, te da el rumbo y tú vas caminándolo, entonces es el que te vuelve a ubicar para que no pierdas hacia dónde tienes que ir. Y si no, qué aburrido. O sea, claro que cuando cortas lloras y dices tú, me voy a morir. Cada vez que me quiero desmayar y se me acaba el aire, me pasó en un avión. Imagínate, con una amiga y yo, me voy a morir. Y claro que cuando pasas, no está padre la vida en esos momentos. Pero los pudiera volver a tener 300,000 veces si mañana me voy a quedar a dormir en casa de mi hermano porque voy a cuidar a mi sobrina. O sea,
la vida de verdad es bien bonita si realmente, como dices tú, tratas como araña de tocar por lo menos todos los ámbitos de tu vida. A como sea posible. No tienes que estar al 100 en todo, pero tocarlo siempre, que creo que empresarios, pues tú tienes una historia también súper interesante en ese tema de, pues a lo mejor tú tomaste una decisión a temprana edad porque pues a lo mejor en esa etapa de vida no estabas tocando todo y ahorita decides ya hacerlo, hacer un corte en seco para, pues qué padre. A lo mejor hay gente que no lo descubre hasta más años después. Sí, cada quien tiene sus tiempos, ¿no? Exacto. Muy bien. Última pregunta, Lore. Este podcast se llama Líderes Ocultos. ¿Por qué crees que te consideré una líder oculto siendo que eres bastante pública, Lore? Ay, no sé. Digo, ay, no sé. Toda de comunicación, las palabras y todo, ay, no sé. Fíjate que te lo agradezco mucho. A veces yo no quiero creer que realmente lo que haga para bien o para mal tiene un impacto mayor. Más allá del diario, que todos tenemos un impacto en la vida. Yo escojo creer que me invitaste porque tengo que recordar que mi personalidad es para bien. Soy una persona muy intensa, muy apasionada, muy vocal y tengo que seguir levantando la voz de todo lo que he vivido, no porque esté bien, no porque esté mal, no porque sea el deber ser, pero porque amo mi vida y ojalá que alguien pueda acercarse a mí y yo pueda aconsejarlos, asesorarlos. Entonces, no todo el mundo tenemos esa oportunidad. Y yo creo que todos somos realmente líderes, ya sea en la familia, en los grupitos, solo hay que saber qué tipo de líder. Sí. Mira, yo cierro con esto. Yo te considero una líder oculto justo por lo que platicamos. Tú has tenido, o para mucha gente, ven una persona hecha, que ha hecho muchos éxitos, que ha logrado muchas cosas, pero a veces no ven el líder oculto de que tiene sus propias batallas, sus propias luchas, sus propias crisis, sus propias enfermedades. Y esa parte oculta, cuando la muestras y estás preparado, cambias la vida de mucha gente. Para mí, por eso, un líder oculto que ahorita te hayas atrevido y hayas tenido la valentía, yo te lo agradezco, de compartir cosas que tú me decías, oye, no estaba segura si compartirlo. Yo estoy convencido de que ciertas partes ya las sanaste y las puedes compartir, y van a venir otras crisis que vamos a tener que sanar, que vas a tener que sanar, y que luego puede servir de experiencia y de apoyo para alguien más. Y estoy súper agradecido que hayas estado aquí con nosotros, Lore, que te hayas compartido tu espiritualidad, tu parte personal, tu parte profesional, y que nos hayas compartido del cómo sí en todas estas esferas. Muchas gracias, Lore, por haber estado con nosotros. Muchas gracias. ¿Algo que quieras decir de cierre? El cómo sí, siempre hay una manera. Todo tiene solución en esta vida menos la muerte, como dice mi mamá. Excelente. Pues muchas gracias, Lore. Y muchas gracias a toda nuestra audiencia. Espero que les haya gustado, que les haya sido de bendición. Y como les digo, aquí lo que buscamos es compartir cómo uno tiene que crecer de manera integral. La parte profesional es importante, pero igual la parte personal, la parte espiritual, la parte física. Entonces, recuérdenlo, porque no podemos ser exitosos solo en una sola parte. En algún momento nos va a cobrar factura. Gracias a todos. Abrazo, mis líderes.